Dios te bendiga de una manera especial. Gracias por estar con nosotros una vez más en tu programa Regalo de Vida, un programa del cielo. Así que damos gracias a todos ustedes que siempre nos siguen y están con nosotros, compartiendo este programa con sus familiares, con sus amigos y disfrutando de cada entrega, de cada uno de los segmentos y las palabras que traemos para con ustedes. Así que vamos a permitir a Dios sea guiándonos en este momento y compartiendo esta palabra en el libro de Romanos capítulo 8, verso 1 en adelante. Y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Gracias, Señor, por esta palabra. El Señor sea añadiendo bendición a su santa y bendita palabra. Estaremos tratando el tema una vida en el Espíritu. ¿Qué es una vida en el Espíritu? Cuando hablamos de una vida en el Espíritu, estamos hablando acerca de una persona con un determinado estilo de vida, con una vida consagrada, un nivel de integridad, una persona que se guarda para Dios, una persona que ha decidido apartarse, alejarse del mundo, alejarse de los deseos de este mundo y de toda vanagloria para seguir las pisadas de Jesús. En esta ocasión el apóstol Pablo se refiere en esta carta a los romanos y le trae esta palabra acerca de lo que es una vida en el Espíritu o viviendo en el Espíritu. Empieza diciendo que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y la pregunta que nos hacemos en esta ocasión, ¿cómo andamos nosotros? ¿En qué manera estamos viviendo? ¿Estamos agradando al Señor con nuestra manera de vivir? ¿Estamos agradando a Dios con nuestra manera de caminar? Y cuando hablo de manera de caminar, no estoy hablando de un estilo específico, sino en el andar día a día conforme a la palabra del Señor. El apóstol especifica que no hay una condenación, que no hay una ley que te pueda condenar por andar conforme al Espíritu, pero que sí hay ley que te condene por andar conforme a la carne o haciendo lo que la carne nos impulsa a hacer. Todo creyente que tiene un lapso de tiempo, conocimiento en la palabra del Señor, y los amigos que están viéndonos por primera vez o los nuevos creyentes, le exhortamos a vivir una vida en el Espíritu, debido a que el Señor demanda de nosotros que somos una nación santa y un real sacerdocio. Lo que el apóstol está diciendo, que en nuestra vida o en nuestro ser hay una naturaleza pecaminosa, que al igual que tenemos el soplo, el aliento, el Espíritu de Dios, podemos alimentar a una de las dos en nuestras vidas. Vivir en el Espíritu es vivir una vida consagrada, una vida de oración, una vida de integridad. Es imposible que una persona pueda vivir en el Espíritu sin orar. Es imposible que una persona pueda estar viviendo o decir que vive en el Espíritu cuando no tiene una relación, una intimidad con Dios. Una persona que poco ora, una persona que poco ayuna, una persona que poco se congrega, una persona que no tiene un deseo o una intención de escudriñar la palabra. Todo aquel que no lee la palabra, que no escudriña la Escritura, como dice el Señor en la palabra, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna. Cuando una persona dice vivir en el Espíritu, el mismo Espíritu da testimonio al Espíritu de que verdaderamente nosotros tenemos una vida en el Espíritu. Dice la palabra, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado del pecado y de la muerte,
porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, cuando hay una vida en el Espíritu, nos libra de la ley del pecado. Hay una ley en nosotros pecaminosa, conforme al pecado original, el pecado de la desobediencia, el pecado de rebeldía, el pecado de rebelión que Adán y Eva habían procreado. Ese pecado se propagó en toda la humanidad. Dice la palabra que por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hubo una destitución. Pero la ley del Espíritu en Cristo nos ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque el pecado trajo consigo la muerte. Por eso es necesario vivir una vida fluida en el Espíritu. Una persona con una vida en el Espíritu es una persona que anda alegre, que anda gozoso, que anda en un nivel diferente del hablar. Al hablar expresa vida, al hablar habla de vida, de cambio, de transformación, imparte bendición en vez de maldición. Es una persona que ha sido regenerada, que ha sido cambiada, que ha sido transformada, que ha pasado de muerte a vida, porque es una persona que ha sufrido un cambio, una metamorfosis de gusano a mariposa, entiéndame, que ha pasado un lapso en su vida, una transición en tu vida, en la cual dice la Biblia que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas. La persona que vive en el Espíritu es una persona diferente, es una persona que confía plenamente en Dios, es una persona que las circunstancias no son motivo para apartarse de Dios, es una persona que tiene una fe continua y, como decimos nosotros, tiene el primer amor a pesar de los maltratos del mundo, a pesar de los maltratos del infierno, del mundo espiritual. Se mantiene consagrado al Señor a pesar de los tiempos, los cambios, las edades, a pesar de toda circunstancia, mantiene su integridad. Se conoce porque el Espíritu mismo está en nosotros y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Dice la palabra, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Por eso tenemos que ser cuidadosos. ¿Qué es lo que le gusta a nuestra carne? ¿Qué es lo que le gusta al cuerpo? El cuerpo ama los deleites, ama los placeres, ama todo lo que es entretenimiento. La carne se siente satisfecha cuando nosotros nos movemos en lo que ella quiere. Por eso usted ve que se le hace difícil orar, que se le hace muchas veces difícil o pesado ayunar, que a la hora de congregarse hay siempre una excusa, hay una dolencia, hay un momento en el cuerpo nuestro que da una señal o una alerta para que usted no pueda moverse en las cosas espirituales. Por eso Cristo le expresó a los discípulos: a la verdad el espíritu está dispuesta, mas la carne es débil. Cuando Cristo en Getsemaní le pidió a ellos que oraran con él un tiempo, que necesitaba una fortaleza, dice que ellos se durmieron y le encontró durmiendo y le dijo: no habéis orado conmigo ni siquiera una hora. ¿Qué nos da a entender? Que la carne nunca estará dispuesta para moverse en la dirección espiritual que Dios quiere. Ahora bien, cuando alimentamos la área espiritual de nuestra vida, aunque nuestro cuerpo esté debilitado, habrá una sujeción a la parte espiritual. Podremos orar aunque el cuerpo diga que no. Podemos ayunar aunque el cuerpo tenga hambre. Podemos hacer silicio aunque el cuerpo quiera la cama. Podemos congregarnos aunque el cuerpo te diga quédate, no vayas a la iglesia, no vayas hoy. Muchas veces el día que usted no va a la iglesia es el día que más se mueve Dios y usted se perdió de esa bendición. ¿Por qué? Porque usted no estuvo dispuesto a ir ese día. Entonces no podemos alimentar las áreas físicas más que la espiritual. Tenemos que tener un balance y tratar de tener una conexión, una intimidad con Dios para lograr tener una vida en el Espíritu. Y le diré por qué la importancia de vivir esta vida en el Espíritu. Dice también la palabra: porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. La gente carnal siempre piensa en fiestas mundanas, siempre piensa en actividades fuera de lo que es darle gloria y honra al Señor.
Pero la gente que está en el Espíritu habla de ir a la iglesia, de compartir, y luego que vamos al culto o a la reunión espiritual, podemos decir vamos a compartir como familia, como amigos, como hermanos, pero no ponemos a Dios en un segundo plano. La gente que tiene una vida carnal está pensando siempre en las cosas que agradan al mundo, pero nosotros hacemos las cosas que agradan a Dios. ¿Por qué debemos vivir en el Espíritu? Porque cuando tú vives en el Espíritu, viene un levantamiento, alguien se levanta y como tú estás en el Espíritu puedes resistir y puedes con amor convencer a esa persona o responderle de una manera adecuada. Pero si estás en la carne, va a venir la ira, va a venir la contienda, va a venir la división, va a venir los celos, van a venir las herejías, las disensiones, van a venir las situaciones difíciles, porque tu carne está sublevada y en el momento de la acción que tomen en contra suya, usted va a tomar como hombre la situación, no la va a tomar como hombre espiritual. Yo testificaba y hace unos días me aconteció un hecho donde una persona públicamente en un centro comercial, refiriéndose a mi persona, quiso faltarme respeto acerca de algo, pero simplemente ignoré la situación como si no hubiese sido conmigo prácticamente. Le dije Dios te bendiga y me retiré del lugar. Sabiamente había orado al Señor en el camino, le decía Señor, ten misericordia de esta persona. Esta persona prácticamente hizo una amenaza en contra mía. Me dijo que nos vemos luego. En un término usted conoce agresivamente. Pero mi persona se doblegó ante los pies de Cristo. Y yo le decía a mi esposa, mira qué fuerte el enemigo quiso atacarme. Porque yo había salido de la oración de las 3 de la tarde. Y yo le decía, el diablo no podía esperarme con un racimo con flores. Él no podía esperarme con un ramo de flores. O no podía esperarme con un bizcocho, sino que el enemigo quiso probar si lo que yo estaba haciendo en oración iba a manifestar una mala acción o iba a sujetar mi carne. Cuando yo llegué a mi casa empecé a orar para que Dios deshaciera esa obra del diablo. Oré por esa persona y minutos después de haber orado, esa persona me escribió pidiéndome perdón y excusa. Y me decía, perdóneme porque saqué el viejo hombre o la vieja naturaleza, y esa persona me dijo que era cristiano. Lo que a mí me impacta no es que él dijo que era cristiano, sino que por la palabra yo entiendo que no estaba viviendo en el Espíritu, porque en el momento que tomó la agresión no era algo espiritual, no era un hombre espiritual, sacó la vieja naturaleza, pero tenemos que analizar qué es lo que nosotros estamos alimentando. Estamos orando constantemente, como dijo el Señor. Estamos orando fervientemente, estamos orando en el Espíritu, estamos teniendo intimidad con Dios para que el Señor nos guarde del momento de la prueba que ha de venir. Cristo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas. Al vivir en el Espíritu y estar vestido de Cristo, hay otra naturaleza en nuestra vida. Tomamos las situaciones y los momentos, los ataques del enemigo, los levantamientos donde estamos trabajando en el entorno de trabajo, en el lugar donde vivimos, lo tomamos de otra manera, porque siempre el cristiano va a tener pruebas, va a tener levantamiento. El enemigo no duerme, el enemigo está al acecho, el enemigo está buscando maneras para hacerte caer, para hacerte tropezar, para tocar tu vida espiritual. Pero aquí nos enseña la palabra que tenemos que vestirnos de Cristo, dice la palabra. Y en Gálatas 5:16 dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. Cuando hablamos de este tipo de conducta, una persona que anda en el Espíritu no puede poseer ni tener estas características. Una persona hechicera no anda en el Espíritu, si anda un espíritu, pero un espíritu contrario a lo que es el Espíritu Santo.
gente con enemistades. Por eso tenemos que tener una vida en el Espíritu. Cristo mismo dice que tenemos que amar a nuestros enemigos y bendecir a los que nos maldicen. Personas en lascivias, en actos idolátricos, en pleitos, celos y iras. ¿Cómo es posible que una persona lavada con la sangre de Cristo, viviendo una vida en el Espíritu, aún pueda albergar sentimientos de celos, celos enfermos y no celos por la ley de Dios, no celos por las cosas santas de Dios, sino celos carnales maliciosos, pleitos, personas que continuamente en la iglesia adoramos, bendecimos a Dios, cantamos como ruiseñores, pero muchas veces en la casa pleito, los vecinos, ¿qué dirán de nosotros? ¿Cómo podremos ganarnos a las personas sin palabras? Es con tu testimonio, con tu vida, una vida que edifique, una vida que llame la atención, donde la gente diga, yo quiero ser como son ellos. Yo quiero que mi familia sea una familia ejemplar, porque esa familia anda en el Espíritu. Dice la palabra también, en el verso 21, envidias y homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho, antes que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí hay una lista de personas que dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo hablando en Gálatas, que estas personas que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Por eso estamos haciendo un llamado al pueblo del Señor. Estamos haciendo un llamado, amigo, que está a través de este programa Regalo de Vida, para invitarte a vivir una vida en el Espíritu. Vivir una vida en el Espíritu es dejarte guiar por el Señor. Vivir una vida en el Espíritu es abrir tu corazón a Dios. Una vida en el Espíritu es decirle, Señor, cámbiame, yo te necesito. Ya yo no quiero seguir siendo la persona que antes era. Yo no quiero seguir esa persona que le gustan los pleitos, las iras, las contiendas, las herejías, las disensiones. Yo no quiero ser ese tipo de persona. Yo quiero ser una persona ejemplar. Que mis hijos al verme puedan decir, yo quiero ser como mi papá. Yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero ser como mi tío. Que usted sea un orgullo, que usted sea una persona que verdaderamente la gente diga, yo quiero ser como ese hombre. Ese hombre es una persona de testimonio, de palabra, de conducta. En esa familia, en esa casa, simplemente se escucha adoración. En esa casa se escucha una armonía. Cuando usted llegue a esa casa, sienta una paz. ¿Cuántos hogares usted va y dice, wow, en esta casa se siente una armonía? En esta casa se siente una paz. Y la gente dice, ¿qué es lo que ustedes hacen? ¿Cuál es el secreto? Digan cuál es el secreto. El secreto se llama Jesús. Es vivir una vida conforme al Señor. Él dice, venir a mí trabajado y cargado, que yo lo haré descansar. Pero el apóstol está diciendo que hay una condenación segura para la gente que no deja de practicar, para la gente que no deja de hacer aquellas cosas, porque no hay ley para aquellas cosas que son buenas. Como un militar, un policía, una fuerza castrense puede agarrarte preso por usted decirle a alguien, Cristo te ama, Dios te bendiga. ¿Cómo una persona puede agarrarte presa por hacer una buena acción? Pero cuando hacemos malas acciones, hay leyes dictadas en las naciones, en países, en ciudades, en pueblos, que cancelan, que censuran el hecho o la práctica de tales cosas. Ahora hablaremos de lo que es el fruto del Espíritu. Dice la palabra en el verso 22 más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Aquí nos damos cuenta la diferencia de lo que hablábamos antes acerca de la ira, los pleitos, los celos, las disensiones. Aquí vemos el amor, dice la palabra. El amor es sufrido, es benigno. Dice que todo lo soporta, que todo lo espera. Dice la palabra que el odio despierta rencilla, pero que el amor cubrirá toda la falta. Y que el amor cubrirá multitud de pecados. Así vemos la diferencia. La persona que tiene los frutos del Espíritu y que vive en el Espíritu es una persona gozosa, una persona que vive alegre. No tiene su cara como un limón agrio. Una persona que transmite y irradia paz.
Hay gente que a usted le gusta hablar, anhela hablar con ellos, que al escuchar su voz, que teniendo una conversación con ellos, usted puede llegar afligido, usted puede llegar abatido, usted puede llegar cansado, pero al hablar con esa persona, usted siente un descanso, usted siente una paz, usted siente un gozo, porque esa persona transmite lo que tiene. Dice la palabra que tenemos que dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Si nos damos cuenta, cuando la samaritana llegó donde Jesús, estaba cargada de problemas, estaba cargada de situaciones, pero cuando se topó con ese amor de Dios, con esa manifestación de amor, con ese trato gentil, con esa palabra tan poderosa, esta mujer cambió su semblante, su forma, y fue a contarle a todos cuán grandes cosas Dios había hecho con ella. Esto es una vida en el Espíritu. Esto es vivir en el Espíritu. Y para culminar estas partes, debemos despojarnos conforme a como dice Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Debe haber un despojamiento, debe haber un despego de este mundo. Y cuando hablo de despegarme de este mundo, estoy hablando de despegarme de todo aquello que es contrario a la palabra, de todo aquello que me aparta de Dios, de todo aquello que me saca de mirar hacia la cruz de Cristo. Tenemos que ser entendidos. Cuando hablamos de que no debemos amar al mundo, no es que yo tengo que tener enemigos. Yo no puedo dejar de hablar con mi vecino. Yo no puedo dejar de hablar con mis hermanos, mi familia, mis compañeros. Pero no puedo compartir aquellas cosas que me afectan a mi vida espiritual. Despojado del viejo hombre. ¿Cómo yo me despojo? Que si yo era un hombre que me airaba, tengo que pedirle al Señor que me quite la ira. Que si era un hombre mentiroso, que me quite la mentira. Y cuando hablo de hombre, es generalmente hablando de hombre y mujer. Que si yo era una persona que le gustaban las disensiones, los pleitos, que era herejía y todas estas cosas, yo me aparte de esto, porque esto es del viejo hombre. Y dice que está viciado. Vestidos según el nuevo hombre. El nuevo hombre tiene una conducta diferente. Es una persona que ha nacido de nuevo y transmite algo diferente. Y por último, la Biblia nos exhorta en 1 de Juan 2:15 que no amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, que si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Con esta palabra te exhorto a que debemos entender que tenemos que dejar toda aquella vanagloria que nos separa del Señor. El cristiano tiene metas específicas y tiene que conocer a Dios a través de la palabra. No hay mejor forma de conocer a Dios que usted le diga al Señor, guíame. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Por eso es necesario vivir en espíritu. Porque el Espíritu mismo te va a guiar incluso a tomar decisiones. ¿Cuáles son las decisiones que te convienen? ¿Cuáles son las cosas que te afectan? ¿Cuáles son los planes que estás haciendo que pueden afectarte a ti y a tu familia? Siempre que hagamos planes, siempre que hagamos metas, vamos a presentárselas al Señor para que sea el Señor guiando tus planes futuros, porque Dios quiere lo mejor para ti. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y recuerda que debemos vivir una vida en el Espíritu.